Mi marido reveló que su exnovia vendría a la cena, pero la respuesta fue transformadora y sorpre. Ana removía la salsa en la olla mientras un torrente de pensamientos la invadía. Era justo la celebración del cumpleaños de Carlos, su esposo adorado, y había puesto todo su cariño en esa cena. Sin embargo, la noticia que él había soltado al entrar a casa como si nada, le había robado el aliento. Su exnovia, Marta, venía a la cena. Un frío la recorrió, mientras las verdades y mentiras se entrelazaban en su mente como un laberinto. ¿Por qué ahora?, se preguntó, sintiendo cómo la inseguridad se instalaba silenciosamente en su pecho. Mientras el aroma del pimiento asado se esparcía, Ana se sintió atrapada entre su deseo de ser una esposa comprensiva y la rabia que comenzaba a burbujear en su interior. Había pasado años trabajando en su carrera como profesora de literatura, educando a sus alumnos sobre el poder de las palabras, pero ahora se sentía incapaz de encontrar las suyas. La mente de Ana giraba sin parar, evitar el conflicto, hablar y arriesgarse a ser vista como posesiva. Pero, ¿realmente estaba lista para dejar que Marta entrara de nuevo en su vida, en su hogar? Su abuela siempre le decía que una mujer fuerte es aquella que no teme mostrar sus miedos. Pero, ¿y si eso significaba enfrentar su vulnerabilidad? La cena avanzaba, y cada risa de Carlos retumbaba en su estómago como una campana que anunciaba su tormento. Cuando Marta llegó, el ambiente se tornó aún más espeso. La exnovia era encantadora y tenía una habilidad innata para relatar historias del pasado que hacían brillar los ojos de Carlos. Ana sintió como en su pecho crecía una ira silenciosa. ¿Quién era ella para hacer que su esposo sonriera así? Se cuestionó, luchando contra una marea de celos y sentimientos de inferioridad. Mientras servía la cena, cada palabra de Marta era un puñal que daba en su orgullo. Las anécdotas que no había escuchado antes se convertían en ecos que resonaban en sus inseguridades. Ahí estaba Ana, en el papel de anfitriona, mientras sus pensamientos estaban en contradicción con su comportamiento. Su corazón palpitaba, y su mente no hacía más que repetir que debía hacer algo. ¿Qué pasaría si Carlos también sentía algo por Marta? La idea la invadía como un veneno, incapaz de encontrar un remedio. Paralelamente, un torrente de culpa la ahogaba. ¿No había sido ella quien había decidido que el amor y la confianza deberían ser lo primordial en su relación? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana se sintió atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar la situación. Con el corazón en la garganta, decidió abrirse. En un momento de claridad, miró a Marta y le preguntó sobre su relación pasada con Carlos, desnudando sus emociones a medida que buscaba entender a la mujer que había compartido parte de la vida de su esposo. La conversación se tornó rica y reveladora, alimentando su inseguridad, pero también su determinación. Al final de la velada, se encontró con la pregunta que permanecería en el aire: ¿están listos para dejar atrás el pasado y abrirse a un futuro incierto? Con todos los ojos fijos en ella, Ana sintió que el silencio cargado revelaba más que 1000 palabras, dejando una fragorosa tensión en la mesa. Ana se despertó al día siguiente con una mezcla de agotamiento emocional y una chispa de claridad que la empujaba hacia un nuevo rumbo. La cena anterior había sido un choque de revelaciones. No solo su relación con Carlos había sido puesta a prueba, sino también su propia percepción de sí misma. Durante aquellos momentos tensos, había entrelazado su vulnerabilidad con su fuerza, un dilema que apenas comenzaba a entender.
Mientras se preparaba para el trabajo, su mente era un volcán en erupción, lleno de decisiones inminentes. Los ecos de las risas de Carlos aún retumbaban, pero esta vez su fuego no se dirigía hacia la ira, en lugar de eso, empezaba a volverse hacia la introspección. ¿Por qué su felicidad dependía de alguien como Marta? ¿Qué le había hecho creer que su valor se definía por la aprobación ajena? En el aula, sus estudiantes comenzaron a comentarle sobre sus visiones sobre los romances en las novelas. Ana escuchó con atención, y en cada expresión juvenil encontró un reflejo de sus propias inseguridades. El verdadero amor supera el pasado, dijo uno de ellos, y, al escuchar esas palabras, una chispa de determinación encendió algo dentro de ella. Así como sus alumnos debatían sobre las relaciones complejas de sus personajes favoritos, Ana sentía que la suya también embonaba en esa narrativa, una trama llena de giros inesperados. Reflexionando, Ana decidió que era hora de evaluar no solo su relación con Carlos, sino también su enfoque hacia su propia identidad. Había estado haciendo malabares con los sentimientos de los demás, olvidando su potencial. ¿Qué pasaría si decidiera expresarse con la misma autenticidad con la que enseñaba a sus alumnos? Esa tarde, en lugar de regresar directo a casa, se detuvo en una librería. Al recorrer los estantes, sus dedos acariciaron las cubiertas de libros que la habían inspirado a lo largo de su vida. Se sentó en una esquina con una novela que una vez le había fascinado, dejando que las palabras de otros la provocaran a sumergirse en su propio mar de creatividad. Al terminar el primer capítulo, su mente comenzó a elucubrar una historia propia, una que no giraba en torno a la competencia o a la inseguridad. Quería explorar la vida de una mujer que redescubre su poder después de un evento que la sacudió al núcleo. A partir de ese momento, su vida se tornó más intensa. Ana comenzó a escribir cada día, a plasmar sus pensamientos en las páginas de un diario, donde exteriorizaba sus emociones profundamente escondidas. La escritura se convirtió en su principal herramienta de liberación. Cada frase que lidiaba con sus interrogantes la acercaba más al descubrimiento de su verdadera fortaleza. Sin embargo, había una sombra inminente que se asomaba en su vida personal. La identidad adicional de Marta y su relación con Carlos aún la mantenía en un vaivén emocional. Esa noche, decidió que era el momento de hablar sinceramente con su esposo. La búsqueda de su propia voz no podía ser completa sin una confrontación directa. Así como había enfrentado su historia literaria, debía plantear su inquietud más dolorosa. Cuando Carlos llegó a casa, Ana lo observó. Sabía que el amor que compartían merecía una base sólida de verdad, sin eufemismos ni tergiversaciones. Convencida de que su vulnerabilidad era, de hecho, su mayor fortaleza, se sentó frente a él y exhaló profundamente. Carlos, hoy necesito que hables conmigo sobre Marta, dijo, sintiendo que el peso de la incertidumbre no solo estaba en su pecho, sino también en el aire que los rodeaba. Ante su esposo, decidió que no tenía miedo. ¿Estaban listos para enfrentar juntos la tormenta que se avecinaba? Esta vez, el silencio que siguió no fue cargado de tensión, era un silencio expectante, como si ambos supieran que de esa conversación dependía no solo su relación, sino también su crecimiento como individuos. Ana sintió que estaba al borde de un precipicio, lista para saltar. ¿Estaría realmente preparada para descubrir lo que la vida les tenía reservado, con Marta como parte de su historia? Ana sostenía la mirada en Carlos mientras el silencio se hacía pesado entre ellos. Era un momento decisivo, uno que había esperado con nerviosismo y determinación. ¿Cómo habrían de abordar un tema tan complicado y cargado de emociones? Aquella no sería solo una conversación. En sus manos estaba la posibilidad de reconfigurar su historia, una oportunidad para trabajar no solo en su relación, sino en el concepto que ella misma tenía de sí misma. Carlos, quiero entender cuál es realmente tu relación con Marta, continuó Ana, su voz firme a pesar de la agitación que sentía en su interior. Este asunto me ha consumido,
y he llegado al punto en que darle vueltas no me lleva a nada. Necesito que seas sincero. Carlos parecía dudar, un nerviosismo que no había visto antes la envolvía en una nube de incertidumbre. No obstante, sus ojos se encontraron, y por un instante, Ana sintió que había una conexión más fuerte que el miedo, había un deseo genuino de desentrañar la verdad. Te prometo que no le guardo nada, respondió Carlos, tomando un respiro profundo. Marta fue una parte importante de mi vida, y la verdad es que nunca he dejado de preocuparme por ella, pero eso no significa que mi amor por ti no sea real. Ana sintió una punzada en su estómago. Sus inseguridades brotaron como viejas conocidas, pero esta vez le hablaron de una manera distinta. En lugar de dejarse arrastrar por el miedo, optó por reflexionar en su interior. Era vital que no se permitiera volver a esa niña que buscaba aprobación. Decidió que aunque la conversación sería dolorosa, también era un paso hacia su crecimiento. Comprender a Carlos podía facilitar su propio proceso. Entiendo que haya un vínculo, contestó Ana lentamente, moldeando con cuidado cada palabra. Pero yo también necesito sentir que estoy a la par. Este amor debe ser recíproco. Carlos asintió. Tienes razón. He sido egoísta al pensar solo en lo que yo siento sin considerar cómo te afecta a ti. Quiero que ambos estemos en la misma página. Pero necesito tiempo para procesar todo esto. Ana sintió su corazón latir con fuerza. Por primera vez, estaba poniendo en una balanza sus necesidades y su voz. Recuperar su poder significaba también establecer límites claros y sanos. En una relación, no debía haber un desequilibrio que forzara a uno a ajustarse al otro. Reconociendo su propio crecimiento, Ana se permitió hablar desde un lugar de fuerza. Necesito que seas honesto sobre lo que sientes por ella, pero también quiero que tú comprendas que no puedo seguir viviendo con la incertidumbre. Estoy lista para dar pasos hacia adelante, pero eso implica que ambos estemos dispuestos a enfrentar estos temas. Un cambio empezó a manifestarse en la habitación, no era solo la energía de la conversación, sino un ajuste en su propio enfoque hacia lo que merecía. La voz interior de Ana crecía más fuerte, recordándole que su felicidad no podía estar atada a las acciones de los demás. Su atención regresó a su escritura, un refugio donde había encontrado su esencia. Esa noche, después de despedirse de Carlos, se sentó en la cama con su diario. La pluma se movía ansiosamente sobre el papel mientras cada palabra se convertía en una donde nace la confianza, la valentía y la autoafirmación. Ana se dio cuenta de que no solo necesitaba hablar de su situación con Carlos, sino que también debía comprometerse consigo misma para desarrollar la historia de su vida en esos nuevos términos, más alineados con su autenticidad. Mientras las letras danzaban en el papel, una visión clara emergió en su mente. Quería que su escritura no solo sirviera como terapia, sino como un grito de libertad. Ideas para su historia empezaron a fluir, conceptos donde la prota tomaba decisiones audaces y encontraba su camino propio, despojada de la sombra de las expectativas ajenas. Pero entre los trazos de su narración, una pregunta inquietante surgió: ¿Carlos era parte de su futuro o una historia que estaba comenzando a cerrar? Esa reflexión se asomaba a su mente, desafiándola a tomar decisiones que podían definir su camino. El eco de su dolor se transformaba en una pregunta nueva: ¿podrían ambos volver a reescribir su historia juntos? El futuro, plagado de incertidumbres, prometía más desafíos. Ana sintió una mezcla de temor y emoción ante la idea de lo que vendría. ¿Estaba realmente preparada para dar ese salto? Ana despertó al día siguiente con una mezcla de determinación y desasosiego. La conversación con Carlos no solo había dejado huella en su relación, sino que también había encendido un fuego interno que la empujaba hacia la autoexploración. La necesidad de comprender lo que verdaderamente quería y merecía la abrumó. Esa lucha interna se había transformado en la chispa de su crecimiento personal. Mientras se preparaba para su día,
los ecos de su diálogo con Carlos resonaban en su mente. Cada palabra había dejado una estela de claridad, y así, mientras se miraba en el espejo, se preguntó, ¿qué necesito de mí misma en este momento? La respuesta era clara: valentía. Valentía para afrontar su futuro, para tomar decisiones que le permitieran vivir una vida auténtica, independientemente de lo que sucediera con Carlos. Decidida, se armó de valor y se inscribió en un taller de escritura creativa que había visto promocionado en redes sociales. No solo quería contar una historia, quería vivirla, sentirla. La idea de estar rodeada de personas que compartían su pasión, de ser parte de un espacio donde se celebraba la creatividad, la entusiasmaba. Este era un primer paso hacia su transformación, un lugar donde podría expresar no solo sus pensamientos, sino sus emociones más profundas. Al llegar al taller, la energía de los participantes le recordó su propio viaje, todos estaban allí para dejar salir una parte de sí mismos. Esa atmósfera de autenticidad le dio fuerzas. Durante la primera actividad, el profesor pidió a cada uno que compartiese un fragmento de su vida que consideraban importante. Ana sintió un nudo en el estómago. La sombra de su última conversación con Carlos se alzaba detrás de ella, recordándole la inseguridad que había estado cargando. Cuando fue su turno, se tomó un instante para respirar profundamente, sintiendo cómo la ansiedad se disipaba con cada exhalación. Decidió hablar de su lucha con la autoaceptación y el impacto de sus relaciones pasadas en su visión de sí misma. Al terminar, las palabras fluyeron con una sinceridad que nunca antes había experimentado. La sala quedó en silencio por un segundo, antes de que los aplausos la rodearan cálidamente. Ese momento fue revelador, no solo estaba compartiendo su historia, estaba reclamando su voz. Era como si, al articular sus verdades, hubiera desterrado demonios internos que la habían mantenido atada a la inseguridad y a la necesidad de aprobación. Esa noche, en su diario, escribió sobre la liberación que sintió. La escritura ya no era solo un refugio, sino un vehículo para su transformación. Con el paso de los días, el taller se convirtió en un ancla sólida en su vida. Cada sesión le brindaba nuevas herramientas y perspectivas, y las críticas constructivas le ayudaban a reforzar su autoconfianza. Ana empezó a adoptar un enfoque más asertivo en todas las áreas de su vida, no solo en su escritura, sino también en sus interacciones diarias, incluido su trato con Carlos. Al volver a verlo, se notaba un cambio en su postura. La conversación previa resonaba, pero ella se sentía más segura y en control de sus emociones. Carlos, dijo un día, cuando se encontraron para un café. Quiero hablar sobre nosotros, pero desde un lugar de claridad. Espero que ambos podamos ser francos sobre lo que queremos y necesitamos. Las palabras resonaron con claridad y desembocaron en una conversación profunda donde Ana se reveló como una nueva persona, una mujer que ya no temía a la verdad. La decisión estaba tomada, no se permitiría vivir bajo la sombra del pasado. Mientras las horas avanzaban, una idea radical surgió entre sus pensamientos: ¿y si escribía un libro que reflejara su viaje? Una obra que no solo contara su experiencia con Carlos, sino también su carrera como escritora, un desafío que permitiría conectar con otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. Pero en ese momento de ferviente inspiración, un mensaje inesperado de Carlos apareció en su teléfono. La incertidumbre volvió a acecharla. El contenido del mensaje podría definir el futuro de ambos. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando o una distracción más? La necesidad de un futuro claro la impulsó, y Ana se sintió lista para enfrentarlo. Con esa mezcla de emoción y ansiedad, se preparó para abrir el mensaje. Sabía que esta podría ser la resolución que tanto había necesitado, o un nuevo desafío en su camino hacia la autodefinición. El corazón de Ana latía con fuerza mientras deslizaba el dedo sobre la pantalla de su teléfono, el brillo del mensaje capturando su atención. La sensación de incertidumbre la envolvía.
Se preguntaba si el contenido de esas palabras podía cambiar el rumbo que comenzaba a trazar para su vida. Por un momento, su mente divagó entre mil posibilidades. Tal vez Carlos había decidido dar un paso hacia lo que habían discutido, o tal vez era un simple saludo que la anclaba en el pasado que tanto deseaba dejar atrás. Consciente de su propia vulnerabilidad, respiró hondo y abrió el mensaje. Sus ojos recorrieron el texto lentamente, y cada palabra parecía arrastrar consigo los ecos del pasado. Carlos había mencionado a su exnovia, insinuando que podría asistir a una cena programada para la próxima semana. La mención de esta figura del pasado despertó una oleada de emociones en Ana, inseguridad, rabia y un retorcido sentido de competencia. Sin embargo, no permitirse ahogarse en este torbellino de pensamientos fue un ejercicio que había aprendido en las últimas semanas. Recordando su reciente transformación, reflexionó sobre su capacidad para elegir cómo responder a esa noticia. En lugar de ceder a la ansiedad, procuró anclar su mente en la creatividad que había comenzado a cultivar. Esto significaba que, independientemente del contexto, se iba a concentrar en lo que su propio futuro requería. La decisión de escribir su historia emergió con más fuerza que nunca. Ese mismo día, se sentó frente a su computadora, lista para comenzar. El primer párrafo brotó sin esfuerzo, su vida, sus luchas, su anhelo de autenticidad. Cada palabra se convertía en un acto de reivindicación, un paso firme en un camino que ella misma había trazado. No se trataba solo de contar su versión de la relación con Carlos, sino de enfatizar el crecimiento que había estado experimentando. Aquello se volvió un baluarte de claridad en medio de la tormenta emocional. A medida que el sol se ocultaba, Ana se sumergía más profundizando en su escritura. Las páginas comenzaron a llenarse con descripciones vívidas de su vida antes de este viaje, de cómo había permitido que sus inseguridades definieran sus decisiones, de cómo había invertido gran parte de su energía en complacer a otros. Lo que alguna vez la había retenido, ahora se transformaba en poder. La noche se volvió temprano en ese sentido, pero la emoción de un cambio inminente la mantenía despierta. Cada línea que tecleaba era un hito de autodescubrimiento, ella quería ser la autora de su propia vida, y ese reto la emocionaba más que cualquier otra cosa. En la siguiente sesión del taller, se sintió aún más empoderada al compartir su nuevo proyecto. La mayoría de sus compañeros la animaron, brindándole retroalimentación constructiva que la llevaba a profundizar en sus emociones y en la relevancia de su historia. La escritura se volvió un espejo, reflejando con claridad no solo su lucha, sino también su determinación y sus deseos más profundos. Sin embargo, la sombra de la inminente cena con Carlos y su exnovia seguía estando presente. Ana, aunque se sentía más fuerte, sabía que debía confrontar sus miedos en lugar de evitarlos. Hacerlo significaba tomar el control de sus emociones y la narrativa que deseaba vivir. Finalmente, el momento llegó. La noche de la cena se acercaba, y Ana se encontraba en una encrucijada. Tenía la oportunidad de asistir y enfrentar su ansiedad o declinar, eligiendo preservar su paz interior. Mientras se vestía, su reflejo en el espejo le devolvió una imagen de poderosa determinación. Había dejado atrás la Ana que se escondía, dando paso a una mujer que se atrevía a querer y exigir lo que merecía. Con un leve toque de nerviosismo, Ana envió un mensaje a Carlos: ¿puedo unirme a la cena? Quiero hablar. La decisión estaba hecha. No se trataba solo de su relación con él, sino del reflejo de todo lo que había trabajado en sí misma. Al recibir la respuesta de Carlos, Ana no pudo evitar sentir que el desenlace que había esperado la colocaba ante una nueva revelación. Abordar aquella cena podría no solo redefinir su vínculo, sino también ser el catalizador de su progreso personal. ¿Estaba lista para enfrentar su pasado y salir fortalecida una vez más? Despertando un ciclo de emociones, se sintió emocionada y ansiosa ante la posibilidad de un nuevo capítulo. Mientras miraba por la ventana, un torrente de pensamientos cruzó por su mente.
La vida era un continuo desafío, pero ella estaba decidida a no rendirse. Una luz de esperanza brillaba en su interior, pero la cena estaba a la vuelta de la esquina, y las preguntas sobre su futuro seguían sin respuesta. ¿Sería esta la prueba definitiva de su crecimiento o un retroceso en su camino? Ana llegó al restaurante con el peso de la incertidumbre en sus hombros, pero decidida a no dejar que esos sentimientos la controlaran. El lugar era acogedor, con luces tenues que creaban un ambiente intimista, pero eran las risas y conversaciones de las mesas cercanas las que le recordaban cómo la vida seguía su curso, sin esperar a que ella estuviera lista. Se sentó en la mesa reservada, un pequeño rincón lejos de las miradas curiosas, y tomó un sorbo de agua, buscando calmar los nervios que danzaban en su interior. La cena comenzaría pronto, y el aroma de la comida despertaba su apetito, pero no era la comida lo que la inquietaba, sino el aperitivo emocional que se avecinaba. La conversación entre Carlos y su exnovia prometía ser compleja, llena de matices que podían desestabilizar la imagen que Ana había construido en su mente. Pero el tiempo no se detiene, y en cuestión de minutos, Carlos y su exnovia llegaron. El primer vistazo a ella trajo una mezcla de inseguridad y curiosidad. Su presencia era imponente, y Ana no pudo evitar sentir que las comparaciones eran inminentes. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por esas sombras del pasado, recordó su decisión, el crecimiento. La cena comenzó, y la dinámica se volvió rápidamente animada. Carlos charlaba con su exnovia como si nada hubiera cambiado, y Ana sintió que cada risa compartida entre ellos era un recordatorio de los tiempos que ella había querido dejar atrás. Pero en lugar de rehuir esos momentos, Ana decidió involucrarse. Cuando llegó su turno de hablar, se sintió segura. Carlos, hay algo que me gustaría compartir. No puedo avanzar sin ser honesta y así, sus palabras fluyeron. Habló sobre su viaje de autodescubrimiento, la fortaleza que había comenzado a reconocer en sí misma, su deseo de no ser una sombra en la vida de nadie, menos en la de alguien a quien consideraba importante. La exnovia pareció sorprendida, y Carlos, por primera vez en la noche, la miró con atención. Ana no se detuvo ahí. Quería que comprendiera no solo su crecimiento, sino cómo esas interacciones pasadas estaban, de alguna manera, cambiando la forma en que veía las relaciones. Yo elijo ser la dueña de mi propia narrativa. No estoy aquí para competir, sino para ser honesta con mis emociones y lo que deseo en mi vida, continuó. Cada palabra calaba en su interior, y mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba reclamando su historia. Los gestos del rostro de Carlos y su exnovia parecían abarcar todo un espectro de respuestas, admiración, incredulidad, tal vez incluso un atisbo de respeto. Ana notó cómo la conversación cambió de tono. Ya no se trataba de una antigua relación, sino de una nueva realidad en la que cada uno de ellos se estaba replanteando su futuro. A medida que la velada avanzaba, Ana se sintió más ligera. Había enfrentado sus miedos, puesto en palabras lo que había estado reprimiendo, y no había sido una batalla con ellos, sino con la versión más insegura de ella misma. Por fin, en lugar de ver a su exnovia como una rival, pudo reconocerla como un hito en el camino de su crecimiento personal. Cuando la cena terminó, y los platos vacíos fueron retirados, una sensación de euforia y tranquilidad la envolvió. Había logrado expresar su verdad, y eso no solo había impactado a los demás, sino que había sido liberador para ella misma. ¿Había aprendido a soltar viejas tensiones y a centrar su vida en la autenticidad? Mientras se despedían, Ana percibió que los intercambios entre Carlos y su exnovia habían cambiado. Era como si la conversación, ahora teñida por su valentía, también les hubiera colocado en un nuevo contexto. Salieron del restaurante, y una brisa fresca le acarició el rostro. La noche estaba llena de posibilidades. Pero, a medida que caminaban hacia el auto, un pensamiento la atravesó, su valentía había revelado no solo su fuerza, sino nuevos dilemas. ¿Qué sucedería si ahora Carlos decidía cambiar su enfoque hacia ella?
¿Estaba realmente preparada para dar un paso hacia un camino distinto? ¿O la luz de la transformación venía acompañada de cargas emocionales aún no resueltas? La pregunta resonaba en su mente mientras subían al coche, convirtiendo la emoción de la noche en un nuevo desafío. Ana cerró los ojos por un momento, preparándose para lo que vendría. ¿Sería esta la prueba definitiva de su crecimiento personal, o desataría un torrente de emociones que aún debía enfrentar? Ana sintió como el aire fresco se colaba por las rendijas abiertas del coche, insuflándole una nueva energía. Sin embargo, la dualidad del momento la mantenía en vilo, había alcanzado una lluvia de autoconfianza, pero el rugido de la incertidumbre aún resonaba en su interior. Se dio cuenta de que la cena había sido un punto de inflexión, pero ¿podía durar? Mientras Carlos aparcaba, Ana pensó en la intensidad de sus propias palabras. Había hablado desde un lugar auténtico, enfrentando algo que durante tanto tiempo había evitado. Sin embargo, la verdadera pregunta ahora giraba en torno a cómo gestionar la repercusión de esa revelación en sus dinámicas futuras, especialmente en la relación con Carlos. Una vez dentro de su casa, el silencio se apoderó de ellos, cargado de una nueva tensión. La otra parte del desafío se erguía ante ella: ¿cómo mantener esa conexión sincera, ese espacio donde podían hablar y ser vulnerables? Ana sintió que había abierto una compuerta, pero la corriente de emociones podía resultar abrumadora. Se sentó en el sofá, buscando claridad. Carlos se unió a ella, mirándola con una mezcla de admiración y preocupación. «Te vi brillar allí», dijo, rompiendo el silencio, pero su tono era temeroso. «No sabía que llevabas tanto peso contigo». Estas palabras, lejos de aliviar el malestar en Ana, la confrontaron con su verdad. Las cicatrices aún estaban frescas, y no estaba del todo segura de qué dirección tomar. Un deseo vital creció dentro de ella, la necesidad de establecer límites claros. Para Ana, no se trataba de negarse a abrirse, sino de construir puentes firmes en su relación. «Carlos, lo que te dije esta noche no es solo sobre lo que sentía en el pasado», empezó, sintiendo que cada palabra era una piedra del camino hacia su desarrollo personal. «Es un compromiso conmigo misma hacia el tipo de vida y relaciones que quiero tener». Carlos la miró, y por un momento, la dinámica cambió. La sorpresa en su rostro mostraba que la conversación pasaba de un tonteo ligero a una profunda realidad. «Ana, nunca he querido que te sientas menos. Estoy aquí para apoyarte, pero no sé cuánto conoces de mí, de lo que me hace sentir inseguro». La franqueza en su voz la sorprendió, pero Ana supo que era un desafío que ella también debía enfrentar. Esa vulnerabilidad compartida podría ser el catalizador para el crecimiento mutuo. Se dio cuenta de que si ambos pretendían avanzar, debían empezar a revelarse de manera honesta. La autenticidad era el nuevo hilo conductor de su conexión. «Quizás es hora de que ambos seamos más transparentes», sugirió Ana. «Quiero saber qué te preocupa, qué deseas, y hablar de cómo podemos edificar un espacio donde ambos nos sintamos seguros». La decisión de invitar a Carlos a abrirse era un cambio en su estrategia. Ella quería construir su futuro, no solo para ella, sino con él. La conversación se desbordó en una serie de intercambios sinceros, sueños, miedos y el impacto que la exnovia de Carlos había tenido en su vida. Cada revelación era un ladrillo en la nueva estructura que Ana anhelaba edificar. A medida que compartían, la carga de la noche anterior se iba disipando, abriendo un camino hacia la comprensión. No obstante, mientras la intimidad florecía, Ana sintió un desconcierto en su estómago. ¿Estarían realmente listos para lo que esto implicaría? Las emociones desnudas traían consigo el riesgo de heridas cicatriciales que podrían surgir en cualquier momento. ¿Podrían soportar la presión de revelar lo que habían ocultado durante tanto tiempo? La noche avanzaba, y la tensión seguía presente. Se sentía como si estuvieran al borde de un precipicio, listos para saltar y descubrir que había más allá. La incertidumbre continuaba,
pero ahora la acompañaba un renovado sentido de propósito. Ana sabía que cualquier decisión sería un catalizador, no solo para ellos como pareja, sino para ella misma como individualidad. Mientras se preparaban para cerrar la conversación, un mensaje inesperado llegó al teléfono de Carlos. Lo miró con seriedad, un gesto que disparó la inquietud en Ana. El contenido del mensaje podría cambiar el rumbo de su revelación emocional, seguiría la sombra del pasado acechándolos, o encontrarían el valor suficiente para enfrentarlo como un equipo. La pregunta pendía en el aire, alto e inquietante. Ana se preparaba para lo que vendría, sintiendo que su verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Estaría lista para asumir el desafío que ese mensaje traería consigo? Ana tomó un profundo respiro, intentando centrar sus pensamientos mientras observaba a Carlos, quien parecía navegar entre el desconcierto y una promesa de revelación. La atmósfera en la sala se había tornado espesa, y el latido de su corazón resonaba en sus oídos. La fuerza que había adquirido esta noche la había llevado a querer transformar su vida, y ahora se enfrentaba al reto de lo desconocido. ¿Qué dice?, preguntó con una voz apenas audible, sintiendo que el aire había cambiado. La curiosidad y el temor luchaban por dominar su mente. Carlos, todavía con el teléfono en mano, alzó la mirada hacia ella, y Ana pudo detectar un halo de vulnerabilidad en sus ojos. «Es de mi ex», comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente. «Me dice que le gustaría pasar a saludar, que está en la ciudad». No esperaba que sucediera tan pronto. Al pronunciar esas palabras, Ana sintió como la garra de la inseguridad se aferraba a su estómago. El viento que había soplado en su interior con confianza, ahora se tornaba en tempestad. Luchando por mantener la compostura, Ana puso en orden sus pensamientos. Esa era una prueba sorpresiva de su compromiso, un recordatorio de que el camino hacia la autenticidad estaba lleno de obstáculos. Se sintió atrapada en un cruce de caminos, entre su deseo de seguir avanzando y la sombra de un pasado que aún podía arrastrar a Carlos. «¿Vas a responderle?», cuestionó, consciente de que su tono era más cortante de lo que pretendía. Se culpó a sí misma por dejarse llevar por la inquietud. Sin embargo, esa inquietud reflejaba algo más profundo. Sabía que una respuesta inadecuada podría reabrir heridas que apenas comenzaban a sanar. Carlos, sintiéndose observado, bajó la mirada a su teléfono y luego la alzó hacia Ana. «No sé qué hacer. Por un lado, quiero ser honesto contigo y, por otro, no quiero que esto afecte lo que estamos construyendo». Era un momento decisivo, sus palabras resonaban con el eco de sus inseguridades. Ana sintió un aumento de determinación. La honestidad es clave, Carlos. Pero también lo es cómo manejamos esta situación. Se dio cuenta de que no podía permitir que esa intercesión la desestabilizara. Este era su oportunidad de reafirmar sus límites y su crecimiento personal. La nueva Ana, la que estaba surgiendo, no podía permitirse una retracción en su desarrollo emocional. «Tal vez deberías hablar con ella», sugirió, sus palabras unánimes con la intención de fortalecer su autenticidad. «Pero también deberías decírselo de manera que resuene con lo que tu vida es ahora, con lo que significamos tú y yo». La idea de que Carlos dialogara con su pasado podría parecer arriesgada, pero para Ana representaba un acto liberador, no solo para él, sino también para ella. Carlos asintió, y por un momento, el peso de la incertidumbre pareció disminuir. Sin embargo, el miedo persistía. Ana se preguntaba si, al abrir esa puerta, no se desataría un torrente de viejas heridas. La conversación se tornó más profunda y compleja a medida que discutían las posibles implicaciones de este encuentro. Ana no solo estaba lidiando con los miedos de Carlos, estaba confrontando sus propios fantasmas que la habían mantenido cautiva durante mucho tiempo. En ese espacio, se dio cuenta de que cada revelación de Carlos le ofrecía una oportunidad de crecimiento. Los peligros del pasado podían socializar la fuerza de su presente.
Mientras Carlos comenzaba a escribir una respuesta, Ana sintió que, independientemente del resultado de este episodio, había avanzado en su travesía hacia la autenticidad. Aquello que antes había sido una carga se había transformado en un motor de autodescubrimiento. Sin embargo, ese respiro de empoderamiento se detuvo abruptamente cuando Carlos recibió una respuesta inmediata. Sus ojos se abrieron como platos, y Ana pudo sentir que la pausa que se instauró en la habitación estaba cargada de tensión. Dijo que vendrá en 1 hora, informó Carlos, su voz repleta de incredulidad. El estómago de Ana se encogió nuevamente. Pero esta vez sintió una chispa de desafío. El escenario había cambiado, el reto era inminente. ¿Podían estar listos para enfrentar el conflicto en su relación y salir fortalecidos? En su interior, una línea se había trazado, no solo estaban en juego su autenticidad y responsabilidad, sino también su futuro juntos. El eco del mensaje se desvaneció, dejando un silencio expectante. Ana y Carlos se habían embarcado en un camino que podría definir su relación, pero la pregunta residía en si ambos tendrían el valor para navegar por esos mares inciertos. ¿Sería este el momento que transformaría todo lo que conocían? La vida les presentaba un nuevo desafío, y Ana estaba decidida a no retroceder. La hora se deslizó como un río silencioso, cargada de inquietud y anticipación. Ana se encontró dando vueltas en la sala, sus pensamientos se retorcían en un torbellino de posibilidades y miedos. Con cada tic del reloj, la realidad del inminente encuentro con la ex de Carlos se hacía más palpable. Tenía que prepararse no solo para recibir a una mujer del pasado, sino para reafirmar su compromiso con el presente. Decidida a no dejarse vencer por la ansiedad, Ana se sentó a reflexionar. Este encuentro podía ser un punto de inflexión, el momento en que realmente se confrontarían sus inseguridades. ¿Cómo podría transformar esta situación en una oportunidad de crecimiento? Carlos había sido honesto con ella, ahora, su propia vulnerabilidad debía salir a la luz. Ana se miró en el espejo. La mujer que veía no era la misma que había llegado a conocer a Carlos. La lucha interna había moldeado su carácter, y no podía permitir que una sombra del pasado obscureciera su camino. Sabía que la confianza no solo se construye con palabras, sino con acciones conscientes. Pensó en las posturas que adoptaría. Sería firme pero comprensiva, segura pero no defensiva. Con este propósito en mente, se dispuso a planificar la conversación. Quizás no debería tomarla como una confrontación, sino como una oportunidad para consolidar su lugar en la vida de Carlos. Quiero ser la compañera que él necesita y merece, se dijo, reafirmándose en su papel. No importaba quién se presentara esa noche, ella había trabajado para estar aquí y tenía una razón poderosa para seguir luchando, su amor por Carlos. El sonido del timbre resonó en su mente como una señal de alarma. Ana sintió que su corazón se aceleraba mientras Carlos iba hacia la puerta. La incertidumbre se transformó en determinación, ella se había preparado para este momento. El aire se volvió denso, cargado de electricidad. Al abrir la puerta, Carlos sonrió, quizás intentando disimular una mezcla de nerviosismo y alivio. Ana se acercó, colocando una mano en su brazo, transmitiéndole apoyo silencioso. La exnovia entró en la habitación, su presencia era contundente, pero Ana se dio cuenta de que su seguridad estaba a flor de piel. Siguió respirando profundo, recordando que, independientemente del devenir de la conversación, tenía la capacidad de hacer frente a cualquier desenlace. La ex de Carlos, una mujer que parecía una brisa del pasado, no estaba en la relación que había dejado atrás. Ana pudo observar cómo Carlos, a pesar del saludo cordial, se mantenía firme en su compromiso. Eso le dio fuerzas, ella no estaba sola en esta batalla. ¿Cómo te ha ido?, preguntó la ex, con tono casi melancólico. Carlos respondió con un atisbo de nostalgia, pero Ana notó la chispa de amor que había renacido entre ellos.
La conversación fluyó suavemente, incluso haciendo espacio para recordar anécdotas compartidas. Pero Ana sintió que tenía que posicionarse. En un momento de pausa, tomó una bocanada de aire. Carlos y yo hemos estado creciendo juntos, intervino con calma, mirando a la ex a los ojos. Lo que estamos construyendo es importante para nosotros. Su voz sonó serena, pero dentro de ella una llama ardía, empoderándose con cada palabra. La reacción de la ex fue impredecible, una mezcla de sorpresa y asombro cruzó su rostro. Carlos, a su lado, pareció erguirse, como si sintiera el peso de la validación en las palabras de Ana. Este momento, esta afirmación de identidad y deseo, era un baluarte. No estaban solo enfrentando un pasado, estaban construyendo un futuro. Mientras la conversación continuaba, Ana notó que sus temores se desvanecían. La incertidumbre que la había atormentado se transformaba en una poderosa resolución. Había tomado el control no solo de su percepción, sino de su relación. La exnovia ya no representaba una amenaza, sino un recordatorio del crecimiento que había experimentado junto a Carlos. Pero en un giro sorprendente, antes de que la ex dejara su visita, una revelación perturbadora salió a la luz. Había mantenido contacto con él mucho más de lo que Carlos sabía. La revelación cayó como un rayo, interrumpiendo la atmósfera de cordialidad que habían creado. Ana sintió un nuevo torbellino de emociones, y la determinación que había cultivado minutos antes comenzó a tambalearse. En ese instante, Ana se dio cuenta de que este no era el final de una conversación, sino el comienzo de un nuevo desafío. ¿Estaba realmente preparada para desentrañar la verdad oculta tras esa relación? La esperanza y el temor se entrelazaban, y el camino hacia adelante se tornaba incierto. Sin importar el desenlace, había aprendido que su voz y sus decisiones podrían iluminar un futuro más claro. Pero, ¿sería suficiente para encarar lo que aún estaba por descubrir? La cena comenzó con un ambiente tenso, pero a medida que las conversaciones se desarrollaban, Ana recordó la fortaleza que había cultivado en su viaje de autodescubrimiento. Durante los intercambios, su voz resonaba con una claridad y confianza que nunca había imaginado poseer. Con cada anécdota compartida, decidió dar un paso firme hacia la honestidad. La revelación sobre el contacto que la exnovia había mantenido con Carlos hacía que el momento se tornara crucial. Ana respiró hondo y, alzando la mirada, preguntó, ¿qué significa eso realmente para nosotros? Nunca quise ser una sombra en tu vida. La pregunta cortó el aire, llenando la habitación de una tensión palpable. Carlos, por su parte, se sentó erguido, mostrando que estaba dispuesto a dar la conversación el espacio que merecía. Realmente quiero ser claro contigo, Ana, comenzó Carlos, su voz temblando levemente. Tuve contacto con Marta, pero he estado tratando de definir lo que sentimos. No hay comparación. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, las palabras de Carlos resonaban como un eco de su propio deseo de autenticidad. Había temido que esas revelaciones la hicieran sentir vulnerable, pero al contrario, se sentía más empoderada que nunca. Lo que realmente importa es que queremos construir juntos, añadió Ana, enfocándose en la importancia de su relación actual. Este es el momento para que ambos seamos sinceros, sin sombras ni equívocos. La exnovia se quedó en silencio, y Ana notó cómo su postura cambiaba. La conversación había tomado un rumbo diferente, donde la vulnerabilidad y la verdad comenzaban a despejar la niebla de la inseguridad. La tensión del momento se desvaneció un poco cuando Carlos tomó la mano de Ana. Tú eres mi prioridad, y eso no va a cambiar. Era un reconocimiento que cruzaba el tiempo. Carlos, al pronunciar esas palabras, no solo reafirmaba su compromiso, sino que iluminaba el camino hacia el futuro que ambos deseaban construir. La luz de un nuevo comienzo brillaba entre las sombras del pasado. Ana sintió que el diálogo comenzaba a ser liberador, no solo para ella, sino también para Carlos.
Esto no se trataba solo de despejar su relación con Marta, era sobre cómo definir su amor y cómo ambos podían crecer juntos fortaleciendo su vínculo. Le sorprendió darse cuenta de que su viaje personal había podido dar forma a esa conversación. Es importante que tengamos un espacio donde seamos honestos el uno con el otro, continuó Ana, dirigiéndose a la exnovia como un gesto de inclusión. Quiero entender qué significas para Carlos, pero también quiero dejar claro que soy parte de su historia ahora. Su postura reflejaba la valentía que había cultivado, y mientras hablaba, Ana se sintió más auténtica que nunca. A medida que la cena avanzaba, la exnovia empezó a abrirse también, declaró que había estado lidiando con sus propios sentimientos de pérdida y nostalgia. Ana se dio cuenta de que la conversación no era solo sobre resolver antiguas tensiones, sino que también se trataba de reconocer el crecimiento de cada uno en el camino recorrido. Era el momento correcto para dejar el pasado tras las palabras sinceras de cada uno, como parte de un relato compartido. Mientras se despedían, Ana sintió una mezcla de liberación y satisfacción. La cena había marcado un antes y un después en su historia. Había demostrado a Carlos y a sí misma que su voz representa algo importante. Para Ana, este había sido un éxito. Se dio cuenta de que había cruzado una profunda barrera emocional, el miedo ya no le dictaba sus decisiones. Y así, a medida que avanzaban hacia el futuro, una nueva dinamicidad se instauraba entre ellos. Había dejado de ver la relación de Carlos con su exnovia como una amenaza y, en cambio, optó por transformarla en un catalizador para un vínculo más fuerte. Lo que podría haber sido una noche de celos e inseguridades se tornado en una celebración de crecimiento personal y aceptación mutua. A partir de ese momento, Ana se comprometió no solo con su relación con Carlos, sino consigo misma. Había comenzado a escribir su historia, una narrativa que ya no dependería del estruendo de voces ajenas, sino de su propia verdad. La escritura se convertiría en su refugio, un lugar donde podría plasmar todas las decisiones que tomaría a partir de ahora. Ana había alcanzado un estado de autoconfianza sólida y competencia considerada. No solo había convivido con su vulnerabilidad, sino que había demostrado que cualquier relación, por complicada que fuera, podía enfrentarse desde un lugar de verdad y autoestima. La transformación personal reciente la llevó a entender que no se trataba solo de lo que sucedía alrededor, sino de cómo decidía relacionarse con cada aspecto de su vida. Así, Ana no solo conquistó su pasado, sino que también se erigió como un pilar de su presente. La historia seguía escribiéndose, un capítulo a la vez. Había logrado algo verdadero y significativo, y esa era la realización que tanto merecía. Aún había caminos por recorrer y desafíos por enfrentar, pero Ana estaba lista para vivirlos con valentía. La historia de su vida, en sus propios términos, comenzaba a florecer. No esperen ni un segundo más para compartir esta experiencia transformadora. Ustedes también tienen el poder de reescribir su narrativa. Hoy es el día para tomar esa decisión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán a seguir creciendo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad de superación personal siga creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y conectarse desde la autenticidad y el crecimiento.